Vamos ahora con un asunto muy distinto. Ha tardado 11 años en completarse y el resultado son 4.000 páginas en las que por primera vez han colaborado las academias de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Filipinas. Es la nueva gramática de la lengua española, una suma de esfuerzos para conseguir que el español, la lengua que hablamos 400 millones de personas en el mundo, tenga más unidad y sea al mismo tiempo un instrumento de cohesión de los pueblos hispánicos. El análisis de más de 3.000 escritores y el seguimiento de cientos de periódicos y muchas horas de radio han servido de base de esta gramática renovada en la que conviven términos iguales con otros propios de cada país. En 1892, los asistentes al Congreso Hispanoamericano del cuarto centenario formularon una propuesta que era en realidad un sueño: crear una gramática conjunta entre las academias de uno y otro lado del Atlántico. Han tenido que pasar más de 100 años de soledad y de palabras compartidas para que aquella vaga intención se hiciera papel. 2 tomos, más de 4.000 páginas, una impresionante labor colectiva. Ya está aquí la gramática total, el análisis de la lengua que hablamos y escribimos 400 millones de personas en todo el mundo. Como todos los jueves, los académicos se reúnen en la sala de plenos de la RAE. Hasta ahora las cámaras de televisión no habían tenido acceso a este acto que tiene una importante carga histórica y simbólica. La nueva gramática de la lengua española contiene en los 2 tomos que acaban de aparecer el más completo estudio de morfología y sintaxis que se ha hecho nunca del español. Para el año que viene está prevista la publicación del volumen dedicado a la fonética y la fonología. En el último pleno de noviembre, los académicos acogieron con júbilo la flamante gramática. Es una obra evidentemente científica, un manual para uso del español y guiarse por la lengua, sin duda. Y además es una obra colectiva, la Academia trabajó en ella de forma colectiva. Pero es evidente que sin el trabajo, sin la dirección, sin la supervisión de absolutamente sabio de la lengua, que es de Ignacio Bosque, nunca habría sido posible llegar a terminar este trabajo tan arduo y tan complejo. Por eso es importante subrayar que por primera vez en la historia de la Academia, cuando Ignacio presentó en el último pleno, presentó la gramática, se le aplaudió. Es la primera vez que en 300 años que la Academia se aplaude a un académico por algo que haya hecho. Y eso demuestra la importancia que se le da a esta obra importantísima. Por primera vez, el español tiene una gramática digna de su grandeza. Naturalmente será perfectible, es decir, que nosotros queremos ir actualizándola y perfeccionándola a cada momento, pero hasta este momento no se había nunca construido una gramática tan ambiciosa. Por eso, cuando fuimos a recoger los ejemplares, usted estaba allí, a mí me brotó espontáneamente: parece un milagro. La nueva gramática echó a andar hace 11 años. Para llegar hasta aquí, el proyecto ha contado con la colaboración de las academias de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Filipinas. Un esfuerzo colectivo concretado en el análisis de la obra de más de 3.000 escritores, el seguimiento de cientos de periódicos y un amplísimo corpus oral. A diferencia de las gramáticas clásicas, no se trata de un canon de excelencia, sino que se ha pretendido trazar un mapa en relieve de la lengua española. Mucha gente no sabe bien qué exactamente es una gramática o qué diferencia hay entre una gramática y un diccionario, qué clase de obra o de objeto es una gramática. Bueno, la imagen más sencilla es esta. La gramática es el complemento imprescindible del diccionario. El diccionario aporta los ladrillos, que son las palabras, ¿verdad? Y la gramática aporta todo lo que uno necesita para combinar esos ladrillos y crear textos y mensajes. Esta gramática es una obra colectiva, lo que no obsta para que los académicos resalten la extraordinaria labor del también académico y catedrático universitario Ignacio Bosque, alma mater del proyecto, que durante los últimos 11 años ha abandonado las clases para centrarse en el objetivo de esta obra. Reuniones de trabajo como esta se han repetido a diario bajo la batuta de Bosque, el sabio de las palabras, y con un contacto permanente con todas las academias. En general, entre los académicos existe el convencimiento de que las cuestiones del idioma interesan más en América que en España. Aquí pensamos que el idioma no nos pertenece, es algo
Es algo terrible. Mucha gente tiene la idea de que la lengua es algo externo, es un sistema externo, ajeno, un código que no sienten como propio, ¿verdad? Como si fuera el código de tráfico o el de derecho mercantil, ¿verdad? Algo que está allá afuera y que nos imponen. No es verdad, eso es un error tremendo. El idioma es un patrimonio individual y colectivo, lo llevamos puesto y forma parte de nosotros. En esta gramática se hacen estudios detallados de las construcciones sintácticas a uno y otro lado del charco, partiendo del principio de que el español es hoy una lengua policéntrica. Se recogen ejemplos del vos rioplatense y centroamericano o de los sustantivos terminados en dera, como llovedera o preguntadera, habituales en distintas zonas de Hispanoamérica. Vos tenés una cara muy dura porque querés vivir sin laburar. ¿Cómo fue que una muchacha tan bonita como ella se fijó en un tipo tan bobo? Conozco todas las esquinas de esta ciudad. Tengo viviendo en ella 30 años. Es insoportable la conversación de ese señor. Mire usted, no hay forma de callarlo. Los accidentes gramaticales nunca son tan graves como los de tráfico. La calle, la vida, el mundo, es una sinfonía de colores. Rojo, por ejemplo. Rojo es un adjetivo. Rojo como tus labios, como un abrigo rojo, como un semáforo en rojo. Rojo, el adjetivo que se puso colorado. Y un sustantivo. La roja. La roja es un torbellino de emociones, un río de goles, la cara amable de la furia. Yo creo que es muy importante perder el respeto a la lengua que se habla y usarla con liberalidad. Usarla mucho y familiarizarnos con ella. Además, que a mí sí me parece muy buena idea de que los niños de 1 año ya empujen la gramática con el pie. A mí me parece una gran idea. Bueno, una de las cosas para las que sirve esta gramática es para apoyar una cosa encima de la otra, quiero decir. Que esté en medio de nuestras vidas. La gramática y los diccionarios, que esté en medio de nuestras vidas porque, pues porque es una reflexión sobre algo que estamos usando constantemente. La primera gramática de la lengua castellana es de una fecha tan señalada en la historia de España como 1492. Lleva el nombre de su autor, Antonio de Nebrija, un humanista sevillano que vivió entre el siglo XV y el XVI. En el prólogo de la obra, Nebrija escribe que la lengua ha sido siempre compañera del imperio. La Real Academia Española se funda en 1713 por iniciativa de un grupo de ilustrados. Su inspirador y primer director es Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona. La primera gramática castellana de la Academia es de 1771. A partir de ese momento se publican diversas ediciones y reimpresiones. En medio queda la gramática de Andrés Bello, destinada al uso del idioma castellano por parte de los americanos. En 1924 aparece una edición en la que se cambia el nombre de gramática castellana por el de gramática española, que es como se denomina a partir de entonces. Hasta la reciente obra, la última gramática existente era de 1931. Han tenido que pasar 78 años antes de que aparezca esta nueva gramática por primera vez panhispánica. Es una gramática que no es nada autoritaria, se aproxima al idioma de una manera muy abierta, muy comprensiva y además dando un abanico de posibilidades en muchos casos que expresan justamente esa diversidad dentro de la unidad que tiene nuestra lengua, ¿no? Un proyecto tan ambicioso como este no hubiera sido posible sin el recurso de las nuevas tecnologías. Además de las múltiples fuentes escritas, la gramática se ha elaborado a partir de un enorme repertorio oral, en el que no han faltado los programas de radio de América y España, que han permitido hacer un completo estudio fonético del idioma. RPP Noticias te da la hora satelital, 12. La exactitud, otra ventaja con RPP Noticias. Desde el aeropuerto, en vivo y en directo, para el minuto, el gran noticiero de Honduras, el reporte de las noticias frescas de Agua Azul. Todo bien, todo azul. ¿De dónde me hablas, Lucy? Yo de Toluca. ¿De Toluca? Sí. ¿Eres choricera? No, yo soy de Michoacán, pero estoy estudiando acá. Román, ¡golazo! Una genialidad
barbaridad tras otra, pero parece un pintor salido, escapado de un ataúd del Renacimiento. Pero ¿de dónde venís? De Francia, de Florencia. ¿De dónde saliste? ¿Quién es tu mecenas? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te da tanta genialidad, negro, para un premio Nobel de Literatura, el poema que nos regala Román? En el español existe una tradición piadosa que trajo una condesa francesa que le habían dicho que el español mejor era el de Valladolid, y desde entonces se repite de una manera tradicional que no, el español de Bogotá, de Buenos Aires o de Ciudad de México es tan bueno como el de Oaxaca o el de Valparaíso o el de Valladolid, precisamente para que no se enfaden los de Valladolid. Absurdo. Actual. La gramática no solo se ocupa de la adecuada expresión escrita, sino que a través de la fonética y la fonología extiende sus preocupaciones al español hablado, la dicción, la impostación y todos aquellos recursos que permiten un mejor uso de la voz con sus variados matices, cambios de ritmo y modulaciones. Tenemos que copiar de nuestros amigos hispanoamericanos que cuentan las historias con muchísima más intención. Son fantásticos cuando quieren expresar un sentimiento, narrar un cuento. Nosotros somos demasiado sobrios, somos demasiado planos cuando estamos contando historias. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de Oriente. La libélula vaga de una vaga ilusión. Instituto de Enseñanza Secundaria Lope de Vega de Madrid. Asistimos a una clase de lengua española en la que hay alumnos de bastantes países latinoamericanos, además de algunos de India, China o Rumanía. Yo soy de Filipinas y lo que me pareció muy difícil al aprender español son los verbos, porque aún yo que llevo 4 años aquí sigo sin usar bien los tiempos verbales y eso. Para mí más difícil es la redacción, sobre todo, y la construcción de las oraciones. Hace 30 años se estudiaba mucha más morfología. Cualquier estudiante sabía, antes de pasar de curso, sabía los tipos de palabras, sabía la conjugación verbal perfectamente, y sin embargo se estudiaba poca sintaxis, quizá porque la estudiábamos con el latín. Sin embargo, en la actualidad tiene mucho más peso la sintaxis. El idioma crece en las ramas de lo cotidiano. Los medios de comunicación son los grandes transmisores de una lengua cuyo porvenir no está escrito, sino que va escribiéndose. Los medios de comunicación, las televisiones internacionales, la prensa en Internet, etcétera, etcétera, ese es el mayor aliado que tiene en este momento el español por todas partes. Algunos instrumentos que muchos desde el punto de vista artístico o estético consideran como triviales, vulgares y zafios, hablo de las telenovelas, de los culebrones. Cuando se haga una historia, yo he hecho ya varios artículos, es una historia parcial, cuando se haga una historia de todo lo que esos culebrones han contribuido a la difusión del español en el mundo, todos vamos a quedarnos boquiabiertos. Valle Inclán escribió que las palabras vuelan con gracia de amanecida, como vuelan las alondras. La gramática estudia las leyes que rigen ese paraíso artificial de giros como pájaros e intenta encontrar el orden en la extensión del cosmos, en una carrera en la que el caos nunca se rinde. Los poetas, noctívagos y malditos, enloquecen en las salas de fiesta del idioma y en la mañana austral 2 mujeres hablan de sus cosas en la lengua que normalizó Nebrija. Bueno, pues aquí terminamos hoy. Ya saben que pueden volver a ver nuestros reportajes.